Hola, 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 ¿cómo les va, queridos amigos de Formación del Escritor? Bueno, aquí nosotros ya terminados los segundos parciales y las últimas clases y bueno, preparando finales, muestras, el 28, no, el 29 y el 30 de noviembre vamos a estar 19:30 mostrando algunos quehaceres en una muestra general de nuestra escuela que se llamará EMAC abierta, así que los esperamos por ahí, por las instalaciones de la escuela. Por otra parte, vamos a compartir con ustedes una clase muy interesante de literatura europea que nos plantea las posvanguardias. Este tema de hay una muerte del arte, hay una muerte de los humanismos. ¿Qué pasa? Vamos a escucharlos. ¿Qué les parece? Bien, arrancamos nueva unidad. ¿Se acuerdan que la última vez vimos vanguardias y esta cuestión de la deshumanización del arte? Que yo les dije, bueno, que era un concepto de Ortega y Gasset, que él decía que las vanguardias venían a demostrar o a hacer, a profundizar una tendencia que se venía dando desde la filosofía y de las ciencias más, bueno, de corte social, que es esta cuestión de la estructura, ¿no? La estructura por sobre el sujeto. Y en ese sentido deshumaniza porque el hombre ya no está en el centro de la reflexión filosófica, sino que es reemplazado por la estructura, reemplazado por dispositivos, digámoslo así, que no tienen que ver con lo humano, ¿sí? Sino que tienen que ver con un nivel superior o inferior a lo humano. Por eso la deshumanización del arte es un efecto de la vanguardia, ¿no? La vanguardia ya no está centrada en los valores del hombre, ¿no? Esto lo digo porque me olvidé de mencionarlo de la clase pasada y tenía que ver con el nombre de la unidad de la clase pasada. Ahora estamos en una nueva unidad, Sociedad de Infierno, que lateralmente va a ir presentando estos sistemas de principios del siglo XX, como fueron el nazismo y el estalinismo, que realmente dividieron, digamos, la reflexión sobre, bueno, sobre el quehacer humano en los primeros años, ¿no? Del siglo XX. Y generaron fuertes enfrentamientos. Se dice que las utopías del siglo XIX se realizaron durante el siglo XX, ¿no? Como que el siglo XX llevó a cabo utopías irrealizables durante los años del siglo XIX. Y se acuerdan que yo les había mencionado esta periodización que hace Hobsbawm del siglo largo y el siglo corto, ¿no? El siglo XIX como siglo largo, ¿no? Que va desde la Revolución Francesa hasta la declaración de la Primera Guerra Mundial, y el siglo XX sería un siglo corto porque arrancaría en 1914 y terminaría con la caída del muro de Berlín en 1989. En ese sentido, bueno, vamos a ver tres obras o tres textos que dan cuenta un poco de esta realización de las utopías y de todo lo, bueno, nefasto que fue en algún punto, ¿no? Esta concreción. Por eso sociedad e infierno. Los tres textos de la unidad tienen esta doble valencia, ¿sí? Presentan mundos que buscan representar lo social, pero al mismo tiempo desde una mirada crítica
y en ese sentido presentan como modelos de infierno, ¿no? Bien, releemos la fundamentación el recorrido de contenidos de la unidad. Dice, sociedades carcelarias, el proceso, burocracia y caos, sujeto sujetado y racionalidad de la razón. Eso es lo que vamos a ver hoy. La clase que viene, existencialismo y teatro del absurdo, los límites del mundo, del lenguaje y de la fábula, ni comunicación y sin sentido en el teatro de Samuel Beckett, juegos de amos y esclavos. Y en las últimas dos clases de la unidad, la tradición literaria eslava en relación al mal, volvemos a Rusia, el mal personificado, el maestro y Margarita, lo serio y lo cómico, el mal y lo grotesco, el diablo como narrador y personaje, lo humano y lo divino, y lo diabólico, sátira y crítica social, censura y autocensura. Todo eso lo vamos a ver con Bulgakov. Ese es el plan de esta unidad anteúltima, ¿no? Después, ya la próxima, nos metemos como en la época de la Guerra Fría, sería, ¿no? El telón de acero. Bien. Para presentar un poquito a Kafka. Estos son los años de nacimiento y de muerte. Fíjense que muere luego de la Primera Guerra Mundial. Él no combate en la Primera Guerra Mundial porque bueno, le diagnostican tuberculosis, así que la década del 10 es una década en la que va y viene de hospitales y se va hacia las afueras de Praga, digamos, a recuperar su salud. Y pasa así como los años, ¿no? Eso se ve en los diarios. Pertenece a una familia judía askenazí. ¿Saben lo que es el judío askenazí? Son judíos, familias judías que habitaban en la Edad Media la zona de, bueno, toda esa zona de Europa del Este, digamos, Alemania, Hungría, República Checa, Ucrania, ¿sí? Son judíos de habla alemana, ¿sí? Es como un subgrupo dentro de la comunidad judía, ¿no? Porque después tenemos los sefardíes, que son los que habitaban la zona de Castilla, ¿sí? Tienen la característica de los eskenazíes son los que están fuertemente vinculados a la identidad alemana, ¿sí? De hecho, es uno de los nombres que recibe Alemania dentro del Yiddish, Ashkenazí. Y son, bueno, los que más sufrieron la política de exterminio del régimen nazi, ¿no? Otro judío askenazí era Zweig, que leímos, ¿se acuerdan? Pero Zweig escribe desde Viena, ¿no? Por eso hay una fuerte asimilación cultural de lo alemán y lo judío en estos años previos a la Primera Guerra Mundial. Y eso también incentiva esta cuestión xenofóbica que tenían los alemanes y todo, bueno, todo este pensamiento pangermánico que ahora vamos a ver. Bueno, vive en Praga, tiene ascendencia bohemia, es decir, el padre viene de esa región, ¿sí? Del interior de República Checa, bueno, en ese momento era Imperio Austrohúngaro. Estudió Derecho porque lo obliga a su padre, que era un comerciante exitoso de la ciudad. Se puede visitar la Casa de Praga y la Casa de Praga de Kafka, ¿no? Es toda una esquina en el centro de Praga y abajo tenía, bueno, tenía el comercio, ¿no? El padre, debajo de la casa, o sea, en la planta baja. Él siempre quiso dedicarse a la literatura y ahí está como la discusión biográfica que tenía Kafka con el padre. Kafka es una persona que nunca terminó de hacer, siempre se negó a hacer lo que querían que hiciera, ¿no? Digamos, en algún punto se negó a casarse, se negó a publicar. Entonces, en ese punto es todo un problema de definir el autor. Está su correspondencia con estas prometidas, Felice Bauer y Donna Diamant, que junto con Max Brod
le publicaron la obra sin su consentimiento. En 1924 muere finalmente de tuberculosis y sus hermanas mueren en los campos de concentración nazis. Se suele hablar de la obra de Kafka como precursora, ¿sí? o como una especie de literatura anticipatoria de lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial, de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a sus escritos, su escritura, escribe en alemán, él elige escribir en alemán, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de esta elección porque fue muy teorizada. Publica poco de todo lo que escribe, tiene cuatro textos publicados en vida, La Metamorfosis es uno de ellos, publicado en 1915, y son relatos cortos, ninguna de las novelas, ni El Proceso, ni El Castillo, ni El Desaparecido o América, la tercera varía su título, ¿no? Depende del editor. Ninguna de las novelas fue publicada por Kafka. Es más, antes de morir pide que quemen todo lo que él no publicó. Se lo pide a su albacea Max Brod y, como les dije antes, no le hace caso y publica todo lo que encuentra, incluso su correspondencia. Es más, una de las hermanas, que fue la única que respetó como su intención de no publicar, tenía en su poder algunos cuadernos, eran, no sé, como se le dijera, 30 cuadernos de Kafka con obra inédita, que cuando la secuestra el régimen nazi, la Gestapo, bueno, secuestra toda esa obra y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esos cuadernos. Así que hay obra de Kafka que todavía no conocemos, así que algo de su intención de no publicar sobrevivió, sí. Eso creo que a Kafka lo pondría feliz. No lo pondría feliz que estuviéramos leyendo estas cosas que estamos leyendo. Como judío en Praga, Kafka conoce 3 lenguas, habla 3 lenguas, ¿sí? Esto se ve bien en los diarios. En los diarios él habla sobre esta cuestión. Habla el alemán asociado a los judíos askenazíes, ¿sí? Como les dije antes, porque tiene una fuerte integración cultural. Habla yiddish, ¿sí? Que es una lengua medio como macarrónica, ¿no? Es como una melange de palabras extranjeras, en su mayoría alemanas también. Es la lengua de los padres, digamos, ¿sí? Una lengua nómade. Y habla checo también, por su lugar de nacimiento. Pero el checo es como el lenguaje de los criados de Kafka. Es el lenguaje que habla Kafka con los criados, con la matrona, ¿sí? Asociado a expresiones nacionalistas y también fascistas en algún punto. Es la lengua de la niñez y de las domésticas. Entonces, acá hay toda una decisión que por ahí a nosotros se nos pierde, porque leemos traducción y punto, porque no tenemos esta variedad de lenguas, pero que es una decisión importante. ¿En qué lengua escribo? ¿Sí? Obviamente cada una de estas lenguas no es algo anecdótico, Diego. Digo, vienen con cierta concepción de la religión, cierta concepción del mundo, ¿no? Fíjense, cada lengua tiene una nación identificable y contiene también una religión identificable, la protestante, la hebrea o la católica, ¿sí? Como él se califica a sí mismo como ateo y alemán de Bohemia, no judío de Bohemia, escribe en alemán, ¿sí? Esta frase que les pongo acá abajo es de los diarios. Dice, no escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar. Y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas, ¿no? Entonces, hay ahí un entredicho, ¿sí? Un entrelenguas que Kafka habita y que de hecho no lo asociamos a la cultura alemana, aunque escriba en alemán, ¿no? Hay algo ahí
que también por ahí influye en esto que decía Marisol de nunca lo vi, nunca me lo enseñaron, porque ¿qué nacionalidad tiene este autor? ¿No? Es como un autor sin nacionalidad. Uno va a Praga y es el autor checo por excelencia, ¿no? Kafka. Hay un montón, está el Instituto Kafka y demás, pero cuando si aprenden alemán no van a ir a leer Kafka, es más, Kafka escribe mal en alemán, ¿no? Un mal alemán. Para que identifiquemos un poco la complejidad, acá de vuelta tenemos el mapa de Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, del cual ya hablamos, en 1910, y la cantidad de idiomas que eran hablados dentro de las fronteras de, de este imperio, que también tenía sus divisiones, ¿no? Yo les había dicho que teníamos una división fuerte entre Viena y Praga, ¿no? Y tenía distintas administraciones, es decir, ya estaba bastante dividido en su existencia. Pero ciudades como Viena tenían más estabilidad que, no sé, una Budapest, ¿no? O Sarajevo, ni hablar. Entonces, fíjense que, bueno, acá tenemos la región de Bohemia, fíjense que Praga está ahí como ciudad cabecera de esa región, y el checo solo se hablaba en lo que está en azul, ¿no? Todo el resto era lengua alemana, ¿sí? Seguida de la magiar, es decir, del húngaro, ¿no? Del idioma húngaro. Fíjense que hacia el interior y acá en lo idiomático también se ve muy claramente, están los ejes paneslavista y pangermanista, ¿no? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado cuando vimos Dostoyevsky? Estaban los eslavistas, los paneslavistas que querían que la cultura eslava domine todo Occidente en algún punto, llegando, cubriendo, digamos, toda Europa. Y el pangermanismo no es otra cosa que el nazismo o las raíces en las que hunde el nazismo su xenofobia, ¿no? Germanos y eslavos en algún punto estaban tenían oposiciones acá. ¿Alguna pregunta? Con este mapita. Bueno, acá estaría Zweig, entonces, ¿dónde está bien? Acá estaría Zweig y acá Kafka, que están escribiendo al mismo tiempo. Bien. Deleuze y Guattari van a decir que Kafka escribe una literatura menor, citando los diarios de Kafka, ¿no? ¿Por qué? En realidad es complejo esto. A ver, es compleja la tesis. Tanto la literatura judía como la literatura checa, ellos dicen son literaturas menores, citando a Kafka, ¿no? Es decir, son literaturas con menor entidad. Es decir, a ver, como para razonarlo nosotros, si pensamos en la literatura europea, seguramente no vamos a pensar en la literatura judía, en la literatura checa como primer exponente, ¿no? Pensemos en la literatura francesa o en la inglesa, pero jamás de los jamases vamos a pensar, no sé, ni en el quinto puesto a la literatura checa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es una literatura menor porque está menos canonizada y menos institucionalizada también, ¿no? Es decir, ausencia de canon, de autores clásicos, ausencia de tradiciones fuertes, es decir, temas clásicos como, no sé, el romanticismo, esto que lo bello y lo sublime en la literatura alemana, y ausencia de aparatos de consagración, academias, editoriales, etcétera, ¿no? Esto hace que sean literaturas menores. Entonces, dicen Deleuze y Guattari, Kafka se ve naturalmente obligado a escribir en alemán y a hacer un uso particular de ese idioma. Opta por el animal clásico. Entonces, hace un uso menor de una literatura mayor, ¿sí? Por eso es una literatura menor, ¿sí? Desde su condición acanónica, ¿sí?
fuera de lo tradicional y fuera de los aparatos de consagración, porque básicamente no publica, ¿sí? Hace un uso menor de una literatura mayor, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Es esta cuestión medio como de habitar como de polizonte una lengua, ¿no? ¿Por qué es un uso menor? Porque es menos barroco en ese momento, y de hecho la prosa de Zweig, si lo leen en algún momento, digo, no solo lo que leímos nosotros que era una novela, sino su prosa en las biografías y demás, en ese momento estaba de moda la prosa larga, la oración larga con muchas proposiciones y cláusulas, ¿sí? Kafka no, Kafka escribe simple, ¿sí? Menos barroco que el que circulaba en Viena y en las ciudades alemanas de la época, entonces, más popular, coloquial e incluso con errores de conjugación. Ustedes saben que el alemán tiene, sí, a nosotros nos molesta la gramática del castellano, el alemán es 10 veces peor, ¿no? Porque es una lengua aglutinante y en esa aglutinación, ¿sí? De palabras es mucho más normativa, ¿sí? Bueno, por eso Kafka escribía mal el alemán, o escribía en un alemán sencillo, ¿no? Pero hacer esta operación con el idioma le da una ventaja, dice Deleuze y Guattari. Dice, si hay menos dispositivos de control, existe también menos vigilancia sobre la escritura, ¿no? Como judío, como checo, escribir en alemán le otorga ese beneficio, ¿no? Tiene menos vigilancia. Esto que estamos planteando nosotros, o que les estoy planteando a nivel lingüístico, también tenía su contraparte social, ¿no? La Facultad de Derecho tenía dos entradas. Para los que hablaban el alemán, se entraba de una entrada, los que hablaban en checo entraban por otra, ¿no? Bien, ¿algún comentario sobre esto que estamos conversando? No, entender la importancia, ¿no? de la lección de escribir en esa lengua y bueno, lo que nosotros nos perdemos por leer traducciones, ¿no? Quien sepa algo de alemán, si lo lee en idioma original, quizás pueda entender esto del alemán sencillo y demás. Sí, no podemos hacer, o vamos a hacer algún análisis medio textual. Lo que nos impide es eso, hacer análisis textual. Igualmente yo creo que se puede, si no, no existirían las traducciones. En algún punto, digo, bueno, estamos cursando una materia sin leer un solo texto en lengua extranjera. Entonces, yo creo que se puede, ¿no? La cuestión es esto, ¿no? Contextualizar, hacer una especie de andamiaje de esa lectura. Si uno compra un texto de Kafka y lo lee, si no tiene ningún estudio introductorio y demás, ahí sí me como que se la pierde, ¿no? Toda esta cuestión. Claro, claro. Pero, pero No, yo no, creo que es no, no digo que no, ¿eh? Digo de la importancia de saber esto, no sé, como Cortázar estando en París, que escribía en castellano, o no. claro, claro. Es un mensaje también la elección del que, bueno, del que maneja más de una lengua y no solo la que tiene, ¿no? Sino hacer una elección. Sí, totalmente, totalmente. Bien, algunas cuestiones con respecto a la publicación del proceso y en realidad la inspiración que tuvo Kafka en algún punto para crear esta novela, para escribirla. Estudió Derecho, como les decía, en la Universidad de Praga, este lugar que tenía doble entrada, ¿sí? Además era un gran lector y admirador de Dostoyevsky, ¿no? Y uno podría hacer una comparación, bueno, no leímos Crimen y Castigo en la materia, leímos Memorias del Subsuelo. Él
El hombre del subsuelo tiene algo de Joseph K. No sé qué les pareció a ustedes, pero hay algo ahí de no encajar, ¿no? En la estructura social de Dostoyevsky que aparece de vuelta acá. Entonces, y que se acentúa bueno, esta neurosis que tiene Raskolnikov en Crimen y Castigo. Entonces hay una fuerte inspiración, digamos, con Dostoyevsky. Además trabajó, yo no los conozco, pero esto está en la crítica, así que les creo a los críticos. Trabajó como pasante en los edificios laberínticos de los tribunales civiles, es decir, trabajó de abogado. Civiles y penales de Praga, cumplió funciones administrativas y esto, bueno, parece, están los tribunales del proceso, parecen estar inspirados en estos edificios, ¿no? Que además son lugares como muy, bueno, trayendo lo que decía Claudia, absurdos, ¿no? Vamos a hablar de los ambientes, pero difíciles de imaginar en algún punto, porque una habitación lleva a la otra y esa otra no tiene nada que ver con el estereotipo que nosotros tenemos de tribunal, por ejemplo. Se sabe a partir de los diarios que la novela fue escrita entre el 14 y el 15, según los manuscritos también cotejados que quedaron obviamente en el archivo de Kafka, conservado por Max Brod y el Instituto Kafka. Piensen que entonces la escribió en los mismos años que la Metamorfosis, ¿no? El proceso y la Metamorfosis son dos textos escritos durante los mismos años. La novela en realidad fue publicada de forma póstuma, yo les dije que había muerto en el 24, bueno, en el 25 Max Brod publica el proceso junto a otros escritos que el autor había pedido quemar. Y en esa publicación lo que hace es ordenar, porque esa es toda una cuestión en el proceso y en el resto de las novelas, cómo ordenar los capítulos, ¿sí? Porque, como habrán visto, incluso leyeron del archivo que les di, está la cuestión de los anexos, ¿no? Que son sí, hay como unos capítulos inconclusos. Están inconclusos, ¿no? Y además la novela está inconclusa, digo, se siente, en el traspaso de un capítulo a otro, se siente que falta algo, ¿no? Como que en algún punto no terminan de encajar esos capítulos. Todo esto habilita infinidad de lecturas e interpretaciones. Hay un Kafka por cada crítico de Kafka. Se lo ha leído de forma psicoanalítica, sobre todo haciendo uso de un texto que también, bueno, yo leí en el secundario, ahora me da cosa decir que se lee en el secundario, pero Carta al Padre, es una carta efectivamente que Kafka le escribió al padre. A partir de esa carta se suelen hacer lecturas psicoanalíticas de la obra, simbólicas o metafóricas, y es calificado tanto de pesimista como de humorista, ¿no? Que lo vamos a volver a ver la clase que viene cuando veamos Esperando a Godot. ¿Qué es Esperando a Godot? ¿Una comedia o una tragedia? Porque tiene escenas, es absurdo, ¿no? Es teatro del absurdo, pero ese absurdo puede generar comicidad y puede generar angustia al mismo tiempo, ¿no? Me parece que ese es el enclave también de Kafka. Hay ciertas anécdotas. Max Brod dice que cuando leía Kafka capítulos del proceso, siempre terminaban esas lecturas en risas, en risotadas, digo, generaba hilaridad, ¿no? Pero la hilaridad, por lo general, es un efecto de la tensión, ¿no? De la incomodidad. Entonces, esos dos modos habitan las páginas del proceso. Dice Max Brod en el epílogo, dice, Kafka consideraba la obra como inconclusa. Antes del capítulo final debía exponer aún ciertas fases del misterioso proceso, pero como el proceso, según él decía, no debía conseguir nunca llegar a la suprema instancia,
la novela era en sí misma inacabable en cierto sentido, podía prolongarse hasta el infinito, ¿sí? Entonces es una novela imposible de acabar, interminable. Se podría seguir agregándole cosas y estaría bien, digamos, no sobrarían. Es un libro para el fuego, entonces vamos a volver sobre esta figura cuando veamos El maestro y Margarita, en donde el fuego ahí aparece hasta como tema de la obra. Y no sé si, bueno, esta es la primera imagen que les pongo, pero acá está Anthony Perkins en la adaptación de Orson Welles, ¿no? Anthony Perkins hace de Joseph K. en una película que se llama El Proceso, grabada por Orson Welles. Y en lo que se ve en esa puesta en escena, después vamos a ver un fragmento, es que las escenografías elegidas por Orson Welles para la mayoría de los ambientes parecen estudios, simplemente estudios de televisión, ¿no? Como que no hay una puesta en escena, ¿sí? Y en ese sentido, el mundo de Kafka es un teatro universal porque tiene que ver con, bueno, lo paradójico, ¿no? Todo el mundo actúa además su rol, ¿no? Y se le ven los hilos a cada uno de los personajes. Bueno, así como se ven en la novela los hilos, es una novela de hilos, porque vemos todo el tiempo la mano del autor, lo inconcluso, ¿sí? Lo paradójico. Bueno, en la película también vemos eso. Interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Y ahora, bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles, en donde vamos a estar junto con ustedes por Hipervínculo Radio a las 17 horas. Nos vemos.